Las religiones son un asunto complejo y que a menudo se prestan a muchos mitos y confusiones. Ninguna es ajena a ello. Será por corrientes en el cristianismo, por ejemplo, pero el Islam tiene un estigma particular. Y por eso, hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de la diferencia entre suníes y chiíes. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Y para este episodio, que mucha gente nos ha pedido en los comentarios a raíz de los episodios del conflicto árabe-israelí, a ver si explicáis la diferencia entre los suníes y chiíes, que no me queda muy claro, pues por eso hacemos este episodio hoy, que se ha venido a contárnoslo. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ya pasando un poco de frío, pero... Ya empieza a hacer frío, sí. Además, ¿dónde grabamos? O hace mucho calor o hace mucho frío. No hay entretiempo. No. Son climas extremos. Pero bueno, por empezar dando como un marco basiquísimo, ¿quiénes son los suníes y los chiíes? Vale, pues empezando por lo básico, porque luego se viene un culebrón que vamos a flipar, pero bueno. Ríete tú de Juego de Tronos, pero bueno. Total. Bueno, pues a ver, los suníes y los chiíes son las dos principales ramas del Islam. Vale. Es decir, que no son las únicas. Esto lo tenemos que ser claros, pero bueno, estos son como las mayoritarias, sí. las más conocidas y también las que dan más pie a error o a concepciones, sí, a confusiones. Entonces, bueno, pues conviene saber qué son, ¿no? Y a ver, pues los suníes constituyen la corriente mayoritaria, estos son los que más, dentro de la religión musulmana. Representan en torno al 87% del total de los musulmanes. Una mayoría muy grande. Sí, mayoría. Su nombre proviene de la suna, Vale. Que es un término que significa tradición y que alude a las enseñanzas, dichos y aprobaciones de Mahoma. Vale. Por lo tanto, la suna es el código de conducta que deben seguir los musulmanes en el día a día, basado pues, en la vida del profeta. Y junto con el Corán es la base del Islam. Vale. Debido a esta devoción por la suna, por la tradición, se considera que los suníes son la rama ortodoxa del Islam. Los suníes son los seguidores de la tradición. Por su parte, los chiíes representan cerca del 13% de los musulmanes a nivel mundial, serían como la segunda rama más importante, y la palabra chií viene de chía, que no es la especia no es lo de comer, es una palabra que significa partido o facción, vale. Y hace referencia a los seguidores de Ali bin Taleb, que era primo y yerno de Mahoma, y al que consideran heredero legítimo del profeta. Ahora vamos a contar todo el salseo alrededor de este árbol genealógico de Mahoma. Pero, ¿cuál sería, por así decirlo, la diferencia principal que existe entre suníes y chiíes? ¿En qué se diferencian exactamente? Porque estamos hablando de Mahoma, entiendo que esta división ya viene desde el minuto 1. Sí, es una división que viene desde el minuto 1, desde que muere Mahoma en el siglo VII. Vale. Y bueno, pues hay que remontarse a los orígenes del Islam para entenderla, ¿no? Vale, empieza la historia. Venga. Mahoma muere en el año 632. Bien. ¿Vale? Y para entonces, pues él ya había conseguido tomar la Meca, unificar a casi todas las tribus que habitaban la península arábiga, en torno a esta religión que era el Islam. Que era muy nueva. O sea, que es muy nueva, claro. Justo surge pues en el siglo VII y demás. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando muere Mahoma, pues se plantea un gran problema, que es que el hombre pues no nombra ningún sucesor. Vaya. O al menos no lo hace de una forma definida, de forma clara. No deja un heredero, tú vas a exacto. suceder. No. Entonces, claro, pues todos los que de repente, los seguidores del Islam dicen, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, pues aquí se forman distintos grupos. Hay un grupo que está encabezado por la oligarquía de la Meca, que cree que su sucesor tiene que ser elegido entre los notables de la comunidad musulmana, es decir, entre como los sabios, los que sepan algo más, los que tengan algo que decir al respecto. Claro. ¿no? Por el contrario, está la familia de Mahoma, en Medina, que sostiene que el heredero debe ser una persona que comparta descendencia directa con el profeta. O sea, cada uno barre para casa. Claro, la oligarquía miran un poco para sí mismos, porque quiénes iban a ser dicen, los notables. Vamos a elegir entre la oligarquía, y la familia dice, no, tiene que ser un familiar de Mahoma, alguien, pues, el rollo monárquico, ¿no? Exactamente. Y bueno, de esa familia directa, en quien se fijan es en Ali. Ali, el que hemos mencionado antes, el que era primo y yerno de Mahoma. Dicen, tendría que ser él el sucesor de Mahoma. O sea, primo y yerno, es decir, que estaba casado con alguna de sus hijas, entiendo. Exacto, sí. Vale.
Aquí pues no podemos hablar todavía de suníes y chiíes, porque estas denominaciones vendrán después, pero ya en esta disputa sucesoria pues es cuando se planta el origen de esta fractura entre distintas ramas, Claro. ¿no? Aquí vemos pues, lo que decíamos antes, los chiíes defenderán que según el Corán, Ali es el sucesor legítimo de Mahoma. O sea, la como línea familiar. la línea familiar, Vale. y los suníes dirán que lo contrario, ¿no? Que piensan que el líder del Islam debe ser elegido por la mayoría de la comunidad musulmana, que esta comunidad musulmana se conoce por el término Umma. Vale. Umma. Bueno, entonces, ¿quién se convierte en el sucesor de Mahoma? Exactamente, o sea, aquí ¿quién es la gracia? Aquí ¿quién gana? O sea, ¿quién se lleva el gato al agua? Bueno, pues aquí continúa el salseo, Vale. no llegamos todavía a buen puerto. A ver, tras la muerte del profeta, pues las tribus mequíes que habían emigrado a Medina con Mahoma se reúnen en Medina Vale. con los clanes locales convertidos al Islam para escoger al nuevo califa. O sea, que de momento gana el rollo electivo. Bueno, espérate. Vale, a ver si me estoy anticipando. Exacto. Primero, pues esta reunión de estas tribus pues, se conoce como la reunión de Saqifa. Vale. Y eligieron como sucesor a uno de los suegros de Mahoma, que Vale. era Abu Bakr, que pertenecía a la misma tribu que el profeta. O sea, que hacen un poco mezcla. Es decir, elegimos a alguien, pero elegimos a alguien de tu familia o que tiene un parentesco contigo. Claro, pero es suegro, o sea, como que tiene Ya. un parentesco, entonces no es como familia. Ya no es descendiente a lo mejor, Sí, sino que es ya el No es suegro familia que... directa, pero aún así tenemos que pensar que esto es también esa rama electiva, ¿no? Claro. Lo que pasa es que al final resulta que es un suegro de Mahoma, pero Vale. bueno, que igualmente dijeron, vas a ser tú. Tú. ¿Qué pasa? Que en la reunión de Saqifa pues no participó la familia directa. Uy. Vale. Ni tampoco Ali. Entonces, claro, aquí empiezan a cocerse Ya, las Ali tensiones. empieza un poco a mosquearse. Sí. Ali les cuece. Y lo que le queda. Ya. Por eso para ellos, pues este evento supone como una usurpación del derecho legítimo Ya. de Ali a liderar el Islam. O sea, tienes a la familia directa diciendo tiene que ser él y las tribus en plan, no. Sí, lo voy a guardar en Sí, la sí, carpeta sí. de me la suda. O sea, Claro, básicamente. va a ser Abu Bakr. Bueno, pues Abu Bakr, ¿qué pasa? Que apenas dura un par de años y le sigue Omar, otro suegro del profeta. Aquí ya empezamos a intuir, o ya sabemos, que Mahoma tenía distintas mujeres, por Claro. tanto, una familia como más extensa. Entonces, otro de sus suegros, Omar, pues sucede a Abu Bakr. Vale. El caso es que Omar, pues, ¿qué pasa? Que también muere sin designar un sucesor. Pero vamos a ver, chavales, pero que ya os ha pasado una vez, que no os pase dos, por Dios. Exacto. Pero sí que nombra a un consejo de notables para que lo elijan. Bueno. Entonces, bueno, Gracias, Omar, por Gracias. pensar un poquito en eso. claro. Venga. Y bueno, de este consejo pues está dominado por la oligarquía de la Meca. Vale. Y esta oligarquía eligió a Othman, del clan de los Omeyas, que nos sonará mucho si hemos estudiado todo el tema de Es Al-Ándalus. muy de primero de bachiller eso, Exacto. o cuarto de la ESO. Claro, entonces eligen a Othman de este clan por delante de Ali. Ali está todo el rato que no le elige nadie. Ya. Entonces, pues mal. Ali en plan, yo, como cuando sacan a Claro. jugar al fútbol y no, nadie elige a Ali. Exacto. Para colmo, Othman relega a Ali a una posición secundaria. O sea, Vale. le ofende todavía Ya. más. ¿Qué pasa? Que el califa Othman es asesinado en el año 656. Claro. O sea, tenemos ya 2 muertos y un asesinado. Exacto. Y Ali todavía sigue ahí postulándose, el eterno Exactamente. candidato. Exactamente. Pero espérate que ahora llega su momento de gloria. A ver. Y entonces el consejo, ante la situación de inestabilidad, decide nombrar califa a Ali. Vamos, Por fin. a la cuarta, Ali Por ahí. fin. Y entonces este momento es muy importante porque para los chiíes, Ali fue el primer líder del Islam después de Mahoma. Claro. O sea, el primer imán. Ellos no reconocen ni a Abu Bakr, ni a Omar, ni a Othman como líderes legítimos, aunque fuesen antes y los designasen O sea, antes. entiendo su visión y para mí Claro. tiene sentido que, jolín, al final, si tú defiendes a Ali, todo empieza cuando Ali es nombrado Claro. califa, que lo que hubiese antes pues eran A unos mí me da personajes. igual, Claro, claro. eran NPCs del Islam. Exacto. ¿Qué pasa? Que esto dura poquito. No podía ser de otra manera, Vale, esto dura claro, poco. 2 muertos y un asesinado, pues a lo mejor Ali ya se lo tenía que venir oliendo. Claro, había gente que no se quedó contenta con esta designación de Ali como líder, y entonces entre ellos había uno que se llama Muawiyah, gobernador omeya de Siria y primo de Othman, que se rebela contra Vale. Ali, al que considera cómplice de su asesinato. Se produce así la primera fitna o guerra civil entre los musulmanes. Y entonces, bueno, aquí hay una serie de batallas y al final Muawiyah y Ali acuerdan que la cuestión sucesoria se va a someter a un arbitraje. Bueno, bien. Pues bueno, llegan ahí a una especie de de acuerdo, acuerdos. claro.
¿Qué pasa? Que bueno, aquí también empezamos a ver como otras escisiones y cómo nacen pues otras ramas también del Islam. Un ejemplo, por ejemplo, es que varios partidarios de Ali consideran que solo Alá podía determinar la justicia de una muerte, así que se escinden y forman una de las primeras ramas del Islam, los jarijíes. Estos eran un poquito puristas, ¿eh? Claro. Estos sí que se consideran la tercera rama del Islam actualmente, son súper minoritarios, pero bueno, pues también para tener en cuenta que también son hay de los otras... originals del Islam, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, y además hay muchos de ellos, tienen como mucha presencia en el sultanato de Omán. Así que si alguna vez alguien lee algo sobre Omán y ve esto de los jarijíes, pues viene de aquí. Que están todos ahí. Claro. Pero bueno, y luego también hay otras ramas, por ejemplo, como el sufismo. Sí, que lo hemos mencionado en el capítulo de Marruecos, pero esto al final es más una interpretación de cómo es la doctrina islámica que no tanto una corriente, ¿no? No es una rama aparte, de hecho... Es una forma de entender la religión que no tanto una vía, porque al final sunís y chiíes lo que hemos visto es que tienen como un corpus y unas ideas como muy, muy claras y muy evidentes. Claro, esto es más una filosofía, se asocia mucho con el misticismo y hoy en día... hay los sufíes, muchos de ellos son suníes. Hay algunos también que son chiíes. Entonces es como más pues, como hacer una práctica, ¿no? Pero bueno. Vale, seguimos con el culebrón. Todo esto concluye... nos hemos quedado, por así decirlo, para hacer un poco de previously on, no es el fin del mundo, historia del Islam, que hay un pique, básicamente, entre Muawiyah y Ali, porque tienen que y van a llegar a un arbitraje para decidir si al anterior califa se lo cargaron, quién se lo cargó, y sobre todo, quién es el sucesor legítimo de ese califa asesinado. Nos hemos quedado aquí. Ahora, ¿qué pasa? Vale, pues el arbitraje, redoble de tambores, concluye que el asesinato de Othman es injusto y que a Ali no le corresponde el título de califa, pero a Muawiyah tampoco. O sea, ni para ti ni para el otro, a ninguno. Bueno. ¿Qué pasa? Que bueno, Ali es asesinado en el 661 y Muawiyah se ve con vía libre para quedarse con el poder y fundar el califato omeya. Entonces, bueno, pues al final el arbitraje tampoco importa tanto. ¿Quién mataría a Ali? Guiño, guiño. Claro. Y bueno, de la facción vencedora, pues de esta facción vencedora de Muawiyah, pues surgirán después los suníes y los perdedores serán los chiíes. Vale. El conflicto no termina aquí, por supuesto. Años después, el hijo de Ali, Hussein, reclamó el trono que había heredado el hijo de Muawiyah, Yazid. O sea, ya estamos como en una generación siguiente, el hijo de Muawiyah versus el hijo de Ali. Exacto. O sea, la segunda ronda del pique. Ambos bandos pues vuelven a enfrentarse y de nuevo los chiíes fueron derrotados. Olín. Y además aquí hay una cosa muy, muy importante, que es que Hussein, el hijo de Ali, fue masacrado y decapitado por sus enemigos, y este episodio lo conmemoran hoy en día los chiíes, que es el día de la Asura. Sí, que es la batalla de Kerbala, creo que es. Sí, es una festividad súper importante en el chiismo, pues viene de esto, Estos son los tíos que se van como azotando la espalda, o sea, es una imagen un poco cruenta y un poco gore. Sí, exactamente. De autosufrimiento, de autoflagelación y tal, y el día que fuimos derrotados. Bueno, no sé pero que luego al final también todo el tema esto de los mártires y de la autoflagelación y tal también lo vemos en el cristianismo, o sea, que es una forma de celebrar que no es tampoco ajena a tal. Pero lo que pasa es que sí que estas imágenes de la Asura suelen llamar mucho la atención, de uy, estos. Pero o sea, que ya con el hijo de Muawiyah, que ya es de la parte omeya, del califato omeya, y el hijo de Ali, aquí ya es donde se empieza a dividir todo y donde ya queda ahí un ya poco se establece los suníes y los chiíes. Vale. Y más allá de estas disputas políticas, dinásticas, personales, familiares, ¿hay alguna diferencia más entre los suníes y los chiíes? Pues a ver, hay diferencias doctrinales, pero tampoco son tan importantes. O sea, no se diferencian tantísimo en el fondo. La más destacada tiene que ver con el rol de los imanes. Para los chiíes, el imán es un líder espiritual infalible al que rinden culto. Esto es muy importante, ¿no? Son los sucesores legítimos de Mahoma y los intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces son figuras muy importantes, muy significativas. Claro. Además, también creen que existe un imán oculto que volverá el día del juicio final para gobernar el mundo. Vale. Mientras tanto, es un rollo muy mesiánico. Exacto. Un poco, iba a decir, crístico. O sea, no es que esté oculto de que se ha escondido detrás de un matorral, sino que, sino que tiene que volver eso como el Mesías, la nueva venida, que es el judaísmo o el cristianismo lo tiene, la venida del Mesías y la llegada como del mundo definitivo, donde todo es maravilloso. Exacto, aquí es cuando, además esto es interesante porque si comparamos religiones, pues vemos que hay relatos que, salvando las distancias, se parecen entre sí. Entonces eso es Bueno, si no me interesante. equivoco, Jesucristo es un profeta del Islam. O
sea, Sí. hay tradiciones, claro, todo surge con el judaísmo, estos son religiones semíticas, todo surge con el judaísmo, el cristianismo coge algunos elementos del judaísmo y el islam coge algunos elementos tanto del judaísmo como del cristianismo. Exactamente. Bueno, y luego, por ejemplo, para los suníes, el imán pues, es simplemente quien dirige la oración en las mezquitas. O sea, no es un elemento, una figura es tan un importante. funcionario, básicamente. Exacto, es alguien que, bueno, pues que guía la oración y Sí, ya está, ¿no? exacto. De hecho, consideran que los chiíes son unos herejes por venerar a estas figuras tanto, ya que para ellos pues solo Alá es infalible y Mahoma Claro. es el único intermediario entre Alá y sus fieles. Entonces, como que dicen, no, tampoco vamos a prestar tanta atención a estas figuras, porque en el fondo estamos como quitándole mérito al rol de Alá, Claro, que es claro, más claro, importante. claro. Luego también hay diferencias en los lugares de culto y también en el número de oraciones diarias. Los suníes rezan 5 veces al día, mientras que los chiíes lo hacen 3. Pero bueno, que al final son cuestiones como más minoritarias. son un poco procedimentales, o sea, no parecen muy importantes. Claro, o sea, y luego también hay que tener en cuenta que suníes y chiíes pues tampoco son grupos homogéneos. O sea, hay mucha variedad dentro del sunismo y dentro del Es que chiismo. eso te iba a preguntar porque creo que es también uno de los mitos que existen de que son como bloques monolíticos y que se están pegando todo el día entre ellos. Y no es así. No. A ver, tampoco podemos como nombrar todas las corrientes porque es que no acabaríamos nunca. Ya. Hay una infografía en el orden mundial que está muy Sí. bien, que ves todas las divisiones y hay otras por si la gente quiere ahí explorar. Pero pasa también con el cristianismo, quiero decir, corrientes cristianas hay, y sobre todo en el protestantismo, todas las que quieras y más. Claro. Pues en otras religiones, incluyendo el islam, pasa lo mismo. Pues lo mismo. Estas son como las dos grandes ramas Claro. que engloban a otras. Pero bueno, así por nombrar algunas ramas que sí que seguro que nos suenan porque las hemos oído mucho, por ejemplo, dentro del sunismo está el salafismo, ¿no? Sí. Que es esta definición, o sea, ellos defienden una interpretación literal y ortodoxa del Corán y de la Sunna y bueno, pues esto sirve de inspiración para el terrorismo yihadista, de grupos como Al-Qaeda o Sí. de Estado Islámico. Otra, por ejemplo, que suena mucho es el wahabismo, muy, muy importante en Arabia Saudí, que es también una doctrina religiosa como más... Muy rigorista. Muy rigorista, sí, ¿no? muy conservadora. Muy leer el Corán tal cual y interpretarlo tal cual. Mm. Y estos son corrientes suníes. Y por ejemplo, los chiíes, ¿qué corrientes tendríamos? Aunque a pesar de que eso, que hemos dicho que son poquitos, son minoritarios, pero bueno, también tendrán sus diferencias. Vale, pues los suníes, los chiíes, las principales corrientes son los ismaelíes, especialmente los imamíes o duodecimanos, que estos Vale. suenan un poquito, ¿no? Y estas ramas difieren en su interpretación sobre la línea sucesoria de los imanes y en quién consideran que es ese imán oculto del que hablábamos antes, ¿no? Vale. Que aparecerá el día del juicio final. O sea, todos defienden que el sucesor legítimo de Mahoma es Ali, pero luego hay como cuestiones como esto del imán oculto en las que ya no se ponen tan de acuerdo. Claro. O sea, Ali bien, el imán oculto ya, bueno, tenemos Ya nuestros no- debates y no sabemos muy bien quién será. Claro, luego también hay grupos etnorreligiosos que incorporan elementos del Islam chií. Un claro ejemplo, que también seguro que suena mucho, son los alawíes en Siria, que han Sí. estado vinculados Son los que históricamente gobiernan. con la familia al-Assad. Esto Sí. es lo típico de la familia al-Assad, son alawíes, ¿no? Sí. Ahora bien, no hay que confundirlos con la dinastía alawí que gobierna Marruecos. Tienen el mismo nombre, pero son cosas completamente distintas. Vale. Luego también están los zaidíes en Yemen, los drusos en Líbano, los alevíes en las regiones kurdas del sureste de Siria. O sea, ya aquí ya nos vamos como a pueblos que tienen un elemento también un poco étnico, pero que están muy ligados a un islam chií. Y como muy particular, ¿no? Que han Muy evolucionado particular. ya integrando sus propias costumbres, Claro. sus propias dinámicas que Claro. no se rigen a la ortodoxia o al canon que hemos explicado del Juego de Tronos islámico. Exactamente, que se generan ahí unos sincretismos muy regionales y bueno, pues ahí ya puedes explorar cada uno y tienes de todo. ¿Y dónde están situados? ¿Cómo se reparten geográficamente los suníes y los chiíes? ¿Hay algún sitio donde predominen más, menos? Sí. Aunque si los suníes son el 80 y no sé cuánto por ciento, pues estarán en todos lados. Claro, eso te iba a decir, que al final la mayoría de países musulmanes son suníes, Claro. porque son el 87%, Claro. pues es así. Por narices. Pero ¿no? bueno, uno de los más destacados pues, es Arabia Saudí, que además es el guardián de los santos lugares de Sí. la Meca y de Medina, pero bueno, también están Qatar, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, Palestina, los países africanos, los istanes, Indonesia, o sea, Sí. la mayoría es suní. Y luego por su parte los chiíes pues, son fundamentalmente tres, Irán, Irak y Azerbaiyán. Vale. Irán es como el gran ejemplo del Islam chií. Pero bueno, pues también hay presencia muy importante de chiíes en Siria, en la parte occidental de Yemen, que esto es solo de los rebeldes hutíes, pues Sí, son chiíes. Sí, lo vimos en las noticias que Claro. sabemos que son chiíes. O luego Líbano, que por ejemplo Hezbollah pues es milicia musulmana chií. Sí. Entonces, bueno, pues hay países que tienen unas mayorías bastante significativas, o bueno, unas minorías así de Sí, pero como que chiíes. están sobre todo concentrados en Irán los chiíes, pero luego también están un poco repartidos por ahí por la Exactamente. zona. Hay como grupillos que se han quedado ahí descolgados. Vale, Exactamente. y de todas formas me pregunto también hasta qué punto estas divisiones religiosas
son determinantes en las relaciones entre países musulmanes, porque se habla mucho de, como si fuesen clubes de fútbol, ¿no? Los chiíes van todos juntos, Sí. los suníes van todos juntos, y no. No. Hemos visto, hay 1000 ejemplos históricos actuales de que chiníes y suníes se alían o se pelean, o suníes se pelean entre ellos o chiíes se pelean entre ellos, o sea que no es determinante. Claro, esto es algo que tenemos que hacer mucho énfasis siempre, porque cuando analizamos Oriente Próximo siempre es la de la diferencia entre chiíes Muy y suníes. esencialista. No. Es una región mucho más compleja en el que obviamente la religión y estas diferencias pues tienen su papel, pero yo no diría que es el papel más importante, ¿no? Ya. Al final tenemos que pensar que los países chiíes y suníes pues no son enemigos irreconciliables que están condenados a enfrentarse Y eternamente. que en muchos casos viven juntos, chiíes y suníes en Claro. un país, entonces que tampoco... Claro, además se suele simplificar en una rivalidad regional que existe, que es la de Irán y Arabia Saudí, Sí. ¿no? Como Arabia Saudí como el ejemplo, los líderes del Islam suní e Irán como los líderes del Islam chií. Pero incluso en esta rivalidad entre Irán y Arabia Saudí hay más componentes que Ya. no son necesariamente religiosos, ¿no? Y luego, pues lo que tú dices, hay países donde conviven suníes y chiíes. Y un ejemplo actual que vemos hoy en día es que Hamas, que es una milicia suní, está apoyado militarmente por Irán y Hezbollah, que son chiíes. O sea, Ya. que al final lo que les une es esa rivalidad o es estar en contra del Estado de Israel, o esa idea de estar en contra de que son antioccidentales, Ya. o que identifican que Estados Unidos es el enemigo. Recuerdo, por ejemplo, en la guerra del Alto Karabaj de hace poco entre Armenia y Azerbaiyán, que Azerbaiyán e Irán en teoría son chiíes, pero Irán no apoya a Azerbaiyán. Quien sí apoya a Azerbaiyán es Turquía, que son suníes. Exactamente. Entonces, es como, claro, ¿no? Si todo lo vemos como en bloques homogéneos, nada en Oriente Próximo tiene sentido porque no funciona bajo esas Claro. lógicas. Y sobre todo que también esto habla de ver Oriente Próximo como siempre desde la religión, ¿no? Ya. Como un lugar en el que son todo musulmanes Como si en Europa nos extremos. analizásemos todo de protestantes contra católicos, Claro. o cristianos o sea, no ortodoxos contra ortodoxos, como no, Dios mío, no funciona así. Claro, Europa. hay otros factores políticos, sociales, Claro. etcétera, que dicen mucho más Históricos, realmente. claro. Y luego también hay rivalidades dentro del bloque suní, que además hay países que no se llevan nada bien y que son los dos suníes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí y Qatar, que en 2017, por ejemplo, Riad decretó un embargo contra el Emirato por supuestamente financiar el terrorismo yihadista y respaldar a organizaciones islámicas como los hermanos musulmanes en Egipto, que también predican un islam suní. Así que ellos luego también tienen sus propias... Sí, sus propias dinámicas que son sus propias independientes y que dinámicas. no. Esto al final se remonta a eso, al siglo VII, y no es que quedase ahí, pero bueno, generan diferencias doctrinales que poco a poco se han ido solapando con otras cosas que al final tienen más importancia. Yo creo que no recuerdo ahora quién nos pidió resolver esta duda, pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro qué diferencia hay entre suníes y chiíes, y sobre todo cómo esa diferencia influye en el mundo de hoy, que creo que es lo interesante. O sea que muchísimas gracias, Alba, por contárnoslo con tanto detalle y tanto salseo. Gracias a vosotros. Y a ti también que nos estás escuchando o nos estás viendo a través de YouTube, pues muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda seguir al canal si nos escuchas en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts o en Amazon Music, que creo que estamos hablando también en Amazon. Y si nos estás viendo o si nos quieres ver, pues vas a YouTube y nos tienes ahí. Y de momento, en los próximos días, estaremos aquí de vuelta en más episodios de No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.